Bien, ahora en esta parte de la clase vamos a resolver unos problemas que tienen que ver con la ecuación del gas ideal. Lo importante de cuando resolvamos estos problemas es que siempre tengamos en claro cuál es la mejor opción de ecuación para poder resolver y después platicar un poco sobre los cálculos y luego platicar un poco sobre los resultados, ¿no? Creo que esa es la manera en la que ustedes deben de resolver todos los problemas que vienen en la serie. Plantear qué ecuación voy a ocupar, segundo, cómo realizar los cálculos y tercero, cómo entender el resultado. ¿Ok? Bueno, el primer problema que les propongo que hagamos es el siguiente. Dice, un globo aerostático es inflado con un volumen de 0.55 litros a nivel del mar. Si manteniendo la temperatura constante se deja elevar 6.5 kilómetros, donde la presión es 60% menor, determina, inciso A, el volumen final del globo e inciso B, la cantidad de mol de aire contenido en el globo a 0 Celsius de temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces esos son todos los datos que me dan. Pues vamos a platicar primero. ¿Cuáles son las propiedades que están dándonos en el problema? El volumen, la temperatura y la presión. El volumen, la presión y la temperatura. Ok. ¿Y qué condición particularmente nos dicen que tenemos que analizar? Que la temperatura es primero una constante y Ajá. las otras dos, el volumen y la presión, este, varían. Varía, ¿no? Entonces, sí es cierto que me dan un dato de temperatura, pero ese dato de temperatura es constante en mi proceso que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo es que relacionemos el volumen que tiene este globo aerostático con la presión que tiene, ¿no? Ahora, el globo aerostático, pues es un sistema abierto, ¿no? Pues ustedes los han visto, ¿no? No son completamente cerrados. Entonces, se ven afectados por la presión atmosférica. Entonces, entre más alto el globo esté, pues la presión y también entonces el volumen. ¿Ok? Desde ese punto de vista, vamos a analizar cómo va a cambiar el volumen cuando la presión ha disminuido, porque cuando el globo se va elevando, lo que ocurre es que la presión es menor entre mayor altitud tengamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué ecuación de las que hemos visto nos relaciona a la presión y al volumen? ¿Cuántas opciones tenemos? De presión y de volumen. Hoy, Boyle, ¿ok? ¿Y qué otra? ¿Qué otra ecuación tiene al volumen? Así, ahí, de las 8 que dijimos que tiene. La del gas ideal. Y pues la del gas ideal, ¿ok? Ahora, Boyle sirve para un cambio de estado. En este problema tenemos un cambio de estado. sí, Sí, ¿por qué? porque las propiedades del volumen y la presión cambian de un estado a otro. ¿Ok? Entonces queda en claro que lo que está cambiando aquí es la presión y entonces el volumen se ve influenciado por ese cambio de presión que está experimentando el globo cuando se eleva. Entonces, la ecuación que yo tengo que ocupar es la ecuación de Boyle. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Ok? Se dan cuenta cómo las opciones de volumen molar, volumen específico y densidad, que son las otras posibles ecuaciones que tenemos por ahí, pues no las consideramos como opciones para resolver el problema. De plano se descarta. ¿Sí miraron eso? Sí, Sí. ¿Ok? Ahora, dentro de estas propiedades conozco y cuál no conozco. Presión 1 la conozco. sí, porque es a nivel del mar. Muy bien. Volumen 1 lo conozco. Sí. Presión 2 la conozco. No solo sabemos que es 60% menor que la presión atmosférica. Entonces le pongo tacho, palomita. Palomita, porque se puede determinar. Palomita porque se puede determinar. Muy bien. Ok. Volumen 2 lo conozco. No, No. Y es lo que me están pidiendo en el inciso A. Calcular el volumen final.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya escogimos la ecuación? Ya determinamos qué cosas conocemos, ahora podemos calcular lo que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, de pronto cuando tengan un problema, pues no entren en pánico, hay que enfocarnos en el caso particular que nos estén analizando. Siempre también pensar, ¿hay un cambio de estado o no lo hay? Si lo hay, entonces tiene que ser alguna de las ecuaciones que relaciona a los estados. Entonces, eso va simplificando mucho la lógica del cálculo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿cómo calcularíamos la presión 2? Porque al final de la historia sí es cierto que la conozco, pero bien dijeron por ahí, hay que calcularla. Entonces, ¿qué propuestas tengo para calcular la presión 2? Bueno, sabiendo que la presión atmosférica, bueno, de una atmósfera, que es la presión inicial, es de 101.325 pascales, eso lo podríamos hacer con, bueno, lo podríamos transformar con porcentajes, multiplicarlo por 0.60. No sé. Ayuda. Ajá, no, sí, va por buen camino, pero allí lo tengo que multiplicar por 0.6. ¿Qué dice aquí? Donde la presión es 60% menor. ¿No podríamos hacer una relación de que justamente eso, o sea, sería 60 veces menos que la presión o no, y ya se podría como simplificar? Ajá, pero entonces, ¿cuánto? O sea, vamos a suponer, lo voy a poner más fácil, lo que siempre les gusta, pero nada más para que lo pensemos. La presión a nivel del mar es una atmósfera, ¿no? ¿Cuánto es algo 60% menor que uno? ¿Cuánto vale si algo es 60% menor? 40%. 30%. 40%. ¿Ok? Entonces, lo que me están diciendo en el problema es lo que disminuyó la presión, pero ¿cuánto quedó entonces? 40%. Ángel acá en el chat no lo pone y dice que él propone multiplicarlo por 0.4. ¿Ok? Estoy de acuerdo contigo, Ángel. Y todos entienden esto de que el problema dice que la presión es 60% menor. No está diciendo que la presión es 0.6 inicial, sino está diciendo que la presión disminuyó 60% y por lo tanto, ¿cuánto quedó? 40% de lo inicial. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, puedo escribir que la presión 2 es 0.4 de la presión 1. ¿Ok? Entonces ya con esta relación, es más, no necesito calcular el número, porque cuando yo en la expresión que tengo acá de cambio de estado sustituya esta relación, se me van a cancelar las presiones iniciales. A ver, entonces vamos a despejarlo, ¿no? Porque digo, yo ya como ya lo visualizo, porque tengo más maña, pero bueno, vamos a despejar acá el volumen 2. ¿Cómo me quedaría volumen 2 expresado? Volumen 2 ¿a qué va a ser igual? Presión 1 Presión por 1, volumen 1 entre presión 2. Presión 2. Y si en vez de escribir presión 2, yo escribo la relación que escribimos allá en rojo, ¿están de acuerdo? sí. ¿Y qué pasa Sí, presión 1 entre presión 1? se simplifican. Se simplifican, se hacen 1. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya tengo una expresión de volumen que no depende de la presión, ¿no? Entonces ya ahora sí puedo sustituir el valor que me dieron de volumen. Entonces, ¿cuánto va a valer el volumen 2? Ahí, puse ahora en rojo, déjenme cambiar el azul. Me va a quedar el valor de volumen 1 es 0.55. Digo, como no me dicen las unidades en las que tengo que expresarlo, pues me puedo tomar las mismas unidades que el problema. Si dijera sistema internacional, pues sí me voy a metros cúbicos. Pero pues aquí me voy a aprovechar que no tengo esa situación. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la relación. Ahora, antes de que saquemos la calculadora hacia, hacia ir y calcular números a diestra y siniestra, ¿qué yo esperaría con respecto a lo que conozco de la ley de Bohr? Si la presión ha disminuido, ¿qué yo espero que le ocurra al volumen? Aumente. Aumente, porque la presión y el volumen a temperatura constante son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que el resultado que yo voy a obtener, no sé qué número es, pero lo que sí sé es que tiene que ser más grande que 0.55. No sé qué número va a ser,
Pero si al final a mí me da un resultado por debajo de 0.55, quiere decir que algo hice mal y que no va por ahí el asunto. Es por eso la importancia de conocer cómo es la relación, ¿no? Entre las propiedades. Ahora sí, me voy a la calculadora. ¿Cuánto es 0.55 entre 0.4? 1.37. ¿1 punto qué? 37. Perfecto. 1.37 litros. ¿Ok? Es más grande entonces el volumen que el volumen 1, porque lo que nosotros teníamos es que la presión 2 es menor que la presión 1. Entonces se cumple lo que envolvimos, ¿no? Que son inversamente proporcionales. Este es el volumen que me piden, entonces, en el inciso A. ¿Pudimos haber calculado la presión 2? Pudimos haberla calculado, también ese camino es válido, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora vámonos al inciso B. Propuestas para calcular la cantidad en mol de aire contenido en el globo a 0 Celsius. Usar la ecuación del gas ideal. Usar la ecuación del gas ideal. ¿Ok? ¿Qué escribo en ese inciso? Ahí. Voy a ponerlo en azul. ¿Cómo es la ecuación del gas ideal? PV igual a NRT. Ajá. Aquí en despejo de acá, N. a N, y me va a quedar que N es igual. PV entre RT. PB entre RT. ¿Ok? Ahora, aquí tengo dos opciones, ¿no? Puedo calcularlo a través del estado 1 o a través del estado 2. ¿Están de acuerdo? Del que tengo los datos, pues es del estado 1, ¿no? Así tal cual, ¿no? Ahí. ¿Sí están de acuerdo? También lo del estado 2 necesitaría calcular la presión 2. Entonces, ¿están de acuerdo que yo puedo calcular N en el estado 1 y N en el estado 2? ¿Sí? Y pues si es cierto, pues me debería de dar lo mismo. A ver, calcúlenlo y me dicen cuánto les da. ¿Ustedes qué se les ocurre? Pues aquí le voy a poner los subíndices, presión 1, volumen. A temperatura no le voy a poner subíndice 1 porque es constante, ¿no? Pues ahí esté. ¿No? O bueno, le puedo poner T1, ¿no? Con la condición de que si esto es a temperatura constante, pues la implicación de esto es que T1 y T2 pues sean iguales, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo están calculando? ¿Qué escribo en la sustitución? Una atmósfera por 0.55 Una, entre 0.082. Creo. Pero ahí es. ¿qué Ahí unidades? está. No sé si va bien, el número está bien. ¿Qué unidades tiene? Atmósfera litro. Kelvin. ¿Entre Kelvin? Entre No, por Kelvin. Kelvin. Entre Kelvin y luego le falta algo. Mol. Mol. Muy bien. Luego, la temperatura, ¿cuánto vale? 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. De acuerdo. Ok. Ahora sí. ¿Qué me da? ¿Cuánto me da? 0.024 mol. 0.024 mol. Eso quiere decir que puedo escribir 2. Ahí me dio 2.46. ¿A usted cuánto? 0.0246. ¿También le dio o 5? 5. 5 por 10 a la menos 2 mol. ¿Ok? Lo puse en notación científica, ¿no? Creo que es mucho más práctico que estar poniendo ceros, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de sustancia que hay en esas condiciones.
Ahora, ¿cómo yo sé que me dieron las unidades? Ya saben que a mí me gusta hacer los análisis pues de unidades, ¿no? Porque pues al final uno puede asumir, ¿no? Que pues me debería dar en mol, pero si algo hice mal, algo despeje mal, pues me puedo dar cuenta de cuando haga el análisis de unidades. En este caso, las del numerador es atmósfera por litro dividido entre 1 y luego en el denominador tengo atmósfera por litro por Kelvin entre mol por Kelvin. ¿Sí me siguen? Atmósfera por litro entre 1 por atmósfera por litro entre mol Kelvin. Fue lo que escribí aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, Sí. extremos por extremos me va a quedar atmósfera por litro por mol por Kelvin entre atmósfera por litro por Kelvin. Entonces, pues, todo lo que sea igual, pues se va a hacer 1, ¿no? Y entonces aquí me va a quedar que las unidades de esta operación, pues sí tienen que ser mol. Y me aplaudo. ¿Ok? Ahora, ¿alguien de ustedes lo calculó con el estado 2, la cantidad de sustancia? Ese sería otro camino alterno. O N también podría ser calculada a través del producto presión 2 por volumen 2 entre R y pues T2, ¿no? Pero pues es la misma T. ¿Cuánto vale la presión 2? Dijimos que era el 40% de la primera. Entonces, ¿qué valor pongo acá? Sería 0.4. 0.4 atmósferas, ¿ok? ¿Qué volumen 2 tenemos? Fue el que calculamos, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 1.37 litros. 1.37 litros. Acá abajo igual me va a quedar 0.082 litro atmósfera mol Kelvin. Y eso lo voy a multiplicar por 273.15 porque pues estamos a 0 Celsius, ¿no? Y la temperatura no varió en el proceso. A ver, entonces calcúlenlo con este valor. Da lo mismo. Da lo mismo. 2.45 por 10 a la menos 2 mol. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? ¿Por qué nos dio lo mismo? A ver, fíjense, lo que está en el denominador en ambos casos es lo mismo, ¿no? R por T, allá no hay bronca. ¿A quién es igual P1 por B1 y a quién es igual presión 2 por volumen 2? De acuerdo a lo que vimos en la ley de Boyle. ¿A quiénes son igual estos productos presión por volumen? Esa R, presión no hay volumen. ¿A quién? A la constante K1. A la constante K1. ¿Ok? Entonces, un camino alterno también posible para resolver este problema sería que hubiésemos calculado nosotros la constante K1. La constante K1 es igual al producto presión por volumen en cada uno de los estados. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, la constante K1 de Boyle también a qué es igual. ¿Se acuerdan lo que vimos en la tablita? Lo que Boyle nunca supo, que era igual su constante. K1 es igual a NRT. A NRT. ¿A quién pudimos haber despejado de ahí? A N. Y les hubiera dado el mismo resultado, porque el producto P por B es el que tenemos nosotros acá arriba. ¿Ok? Entonces, pudimos también haber calculado la constante de proporcionalidad a través del producto P1 por B1 o presión 2 por volumen 2 y luego a través de la constante de proporcionalidad calcular la cantidad de sustancia. Cualquiera de los tres caminos que hemos dicho es correcto para la resolución del problema. Entonces yo lo que quiero que ustedes se queden con la idea es de que no hay un único camino que está bien. Entonces por eso no me gusta cuando todos entregan exactamente lo mismo porque pues me hace dudar un poco. Cada uno de ustedes tiene diferentes pensamientos y diferentes formas de asimilar el conocimiento y ahorita les he mostrado tres caminos. A lo mejor hay más. ¿Ok? Pero los caminos tienen que llevar al mismo resultado. Eso es lo bonito de la termodinámica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes podrían hacer este camino y corroborar, ¿no? Que tiene que dar la misma respuesta. ¿Bien? Ya nada más quedaría como 1 entre R por T, ¿verdad?
K1 entre R por T. Ajá. Sí, exactamente. Profe, pero ahí cómo se resuelve si K1 y N ambas no las sabemos. K1 sí la podría calcular, o con el estado inicial o con el estado Ah, ya, final. ya. ¿Ya vio? Sí, sí, ya vi. Ahí. Gracias. Hasta tiene dos opciones para calcular K1. Digamos, tendría ahí hasta dos subcasos. ¿Se da cuenta? Sí. Por eso les digo, eso es lo que a mí me gusta mucho de la termodinámica, que no hay, no hay únicos caminos, hay varios. Profe, ¿y en nuestro formulario podríamos incluir la tablita resumida o únicamente las fórmulas que nos dijo, las 8? La tablita estaría bien también. Ujú, Ok, profe, gracias. sí. Bueno, pues ahora vamos a otro problema. Ok, el segundo problema que les propongo que resolvamos dice lo siguiente. Una muestra de monóxido de carbono gaseoso ocupa 3.2 litros a 125 Celsius. Inciso A. Calcula la temperatura a la que el gas ocupará el volumen de 1.54 litros si la presión permanece constante. Expresa el resultado en Kelvin y Rankine. Inciso B. ¿Cuál es la ecuación que utilizaste para relacionar el volumen y a la temperatura en este caso? Inciso C. Determina el valor de la constante de proporcionalidad en unidades del sistema internacional para este experimento. Entonces, fíjense, aquí sí me están pidiendo la constante de proporcionalidad a fuerza. Entonces, aquí tal vez me conviene ir a través de ese camino. ¿Ok? Ahora, lo primero, de nueva cuenta, ¿qué propiedades me están pidiendo relacionar? El volumen y la temperatura. Volumen y temperatura. Muy bien. ¿Cuál de nuestras ecuaciones tiene a volumen y a temperatura incluida? Y en un proceso de qué tipo, porque también eso es bien importante. ¿Cómo es el proceso que me están pidiendo que analice? ¿Cuál es su característica? Que la presión es constante. Que la presión es constante. ¿Ok? Entonces me están diciendo que es un proceso isobárico. ¿Ok? ¿Cuál de todas las ecuaciones que yo tengo por allí me permite expresar, digamos, o analizar un proceso isobárico? ¿La de Charles? La ley de La, Charles. la ley de Charles. Entonces, con eso ya contestaríamos el inciso B, ¿no? En el inciso B, yo puedo decir de Charles. ¿Cómo se escribe la ley de Charles? ¿Qué escribo? Es B1 entre T1 igual a B2 entre T2. Ujú. Y como quedan en cociente, pues lo que indicaría es que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Ok? Ahora vamos a analizar lo que tengo. Para el inciso A, ¿tengo el volumen 1? Sí, Sí. ¿Tengo la temperatura 1? sí, sí, ¿Tengo el volumen 2? sí. Sí. Vale 1.54 litros y está en el inciso A. ¿Tengo la temperatura 2? No. No. No, porque es lo que me están pidiendo determinar en el inciso A. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ahora voy a despejar la temperatura 2. Sale. Entonces temperatura 2 a qué va a ser igual. Volumen 1 entre T1 y luego todo eso entre ¿Sí? volumen 2. No. Ah, La temperatura está dividiendo. ¿Qué me conviene hacerle? Pasarla del otro lado multiplicando, ¿no? Y este cociente entonces ahora le estorba. ¿Cómo lo pasaríamos del otro lado? Pasaría en su inverso. En el inverso. Ok, entonces temperatura 2 a qué va a ser igual ahora sí. A temperatura 1 por volumen 2 entre el volumen 1. De acuerdo. Ahí está. Ahora, vamos a sustituir los valores. La temperatura 1, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale T1? 398.15 Kelvin. Ok, 398.15 Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Podría ocupar el valor en Celsius? No, porque no están pidiendo Kelvin o Rankine. Ok, pero también tiene que dar la moraleja. Las ecuaciones de estado, esta es una ecuación de estado, no se ocupan escalas relativas, solo se ocupan escalas absolutas. ¿Vale? Ahora sí, volumen 2, ¿cuánto vale? 1.54. Ajá, litros. ¿Y volumen 1? 3.20 litros. 3.20 litros. Ok, entonces voy a litros con litros se hace 1 y entonces me va a quedar este resultado directamente en Kelvin. Ahora, antes de sacar la calculadora y antes de empezar a hacer cálculos a diestra y siniestra, ¿qué aprendimos de la ley de Charles? Que el volumen y la temperatura son Directamente proporcionales. Directamente proporcionales. directamente proporcionales. ¿Ok? Eso nos lleva a pues lo siguiente. Si el volumen disminuyó, ¿están de acuerdo? Pasamos de 3.2 litros a 1.54 litros. ¿Qué debería de pasar con la temperatura? ¿Debería de aumentar o debería de disminuir su valor? No disminuir. Debería de disminuir, ¿ok? No sé cuánto me va a salir, pero lo que sí sé es que tiene que ser menor que 398.15, porque tiene que seguir lo que la ley de Boyle predice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya saco mi calculadora y calculo. ¿Cuánto me da el resultado para esa operación? Me dio 191. 191.60. 191.60 Kelvin. Entonces sí resultó lo que estábamos pensando, que si el volumen 2 es menor que el volumen 1, entonces la temperatura 2 también tiene que ser menor que la temperatura 1 porque tienen la misma relación. Si una disminuye, la otra también lo hará. ¿Ok? ¿Van entendiendo la lógica de por dónde va todo esto? Al final de la historia, calcular el número en la calculadora no debe de ser el problema. Lo que debe de ser el problema es ¿qué estoy esperando? Pero mi interés es que ustedes tengan en la cabeza qué es lo que estoy esperando, porque pues si no, entonces se desvirtúa todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, me lo piden también en ranking. ¿Cómo lo calculo en ranking? ¿Qué ecuación tenemos para transformar de Kelvin a ranking? Hay que multiplicar nuestro resultado por 1.8. Hay que multiplicar esto por 1.8. Eso quiere decir que entonces la temperatura 2 en ranking va a ser, la temperatura en ranking va a ser igual a 1.8 por la temperatura que se haya obtenido en Kelvin. ¿Sí están de acuerdo en eso todos? ¿Esa es la ecuación que todos tienen? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué unidades tiene la pendiente? Porque es una pendiente de una línea recta. Temperatura en ranking entre temperatura en Kelvin. Ok, tiene unidades de ranking entre Kelvin. Ahora sí, entonces ya puedo sustituir con todas las de la ley. 1.8 que tiene unidades de ranking entre Kelvin por el valor que me dio en Kelvin, que en este caso son 191.6 Kelvin. Y ahora sí esto me va a dar en ranking. Kelvin con Kelvin se va a hacer 1 y el resultado me va a salir en ranking. ¿Cuánto me da? 344.88. 344. Ay, esperen, no cambió el color. Está. 344. ¿Qué me dijo? Perdón. Punto 88. .88 ranking. Sale. Entonces ahí está.
Ya tenemos los dos valores. Y ya, bueno, con eso cumplimos con el inciso A. Ahora, en el inciso C, perdón, nos pide calcular la constante de proporcionalidad. ¿Qué constante de proporcionalidad aprendimos en la ley de Charles? ¿Cómo se calcula la constante de proporcionalidad? ¿Y cómo se llama? K2 es igual a volumen sobre temperatura. Volumen 1 sobre temperatura 1 o volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos opciones, ¿no? Lo calculamos con el estado inicial, ¿les parece? Sí. Entonces K2 es igual a volumen 1 entre temperatura 1. Volumen 1, ¿cuánto vale? 3.2 litros, según lo que tenemos arriba. Y la temperatura 1, 398.15 Kelvin. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 8.03 por 10 a la menos 3. 8.03 Ajá, por 10 a la menos 3. a la menos 3 litros sobre Kelvin. Esas son sus unidades, ¿no? Ok, ahora ese es el valor y ya nosotros aquí con esto ya cumplimos el inciso C. Pero el objetivo del inciso C es que ustedes pudieran tener otro camino de resolución para la temperatura 2. Quiero también decirles, a veces no necesariamente los incisos de un problema tienen que resolverse cronológica, es decir, que aparezca el inciso A primero, luego el B, luego el C, y bueno, no puedo contestar el C si el A no. La mayor parte de los problemas pueden tener una versatilidad, porque les digo, hay muchos caminos de resolución. Entonces, si en algún punto ustedes consideran que pueden resolver un inciso antes que otro, no, pues no se sientan como que no es posible. Sí es posible porque hay varios caminos. Otro camino, además de cómo calculamos directamente acá en el inciso A, podría haber sido a través de la constante de proporcionalidad. Fíjense cómo la constante de proporcionalidad pues también es igual al estado 2. ¿Ok? Y lo que yo no conozco del estado 2 es la temperatura 2, pero sí conozco el volumen 2. Si con el estado 1 yo calculé el valor de la constante de proporcionalidad y la característica de la constante de proporcionalidad es que es constante, entonces eso quiere decir que otro camino pudo haber sido calcular la temperatura 2 a través de la constante K2. ¿Cómo he calculado la temperatura 2 si ese hubiera sido el caso? ¿Qué escribo acá? Temperatura 2 es igual a Volumen 2 entre K2. volumen 2 entre K2, ¿de acuerdo? ¿El volumen 2 cuánto vale? Creo que era 1.54. 1.54. Sí, ¿verdad? 1.54 litros y la K2 me dijeron que era 8.03 por 10 a la menos 3 litro entre Kelvin. A ver, hagan este cociente. ¿Cuánto nos da? Me dio 191.78. ¿78? Ujú. Entonces la constante de proporcionalidad me la dieron redondeada. A ver, es que ese número no lo tenía. A ver, déjenme calcularlo. Es que es 8.037. Por ejemplo, allí quien me dio el valor de la constante truncó el valor. ¿Ok? Entonces truncar no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que redondear, ¿no? Si fuese el caso, o pues poner todo el número. Entonces le voy a poner acá. Es 8.37 el valor de la constante de proporcionalidad. Déjenme anotarlo así. 8.037. 3 decimales dijimos que era lo más que íbamos a ocupar. A ver, ahora sí.
con ese valor de constante de proporcionalidad, díganme cuánto les da. 191.61. Ahí está, ahora sí nos dio. Ok, entonces aquí debería ser 8.37 por 10 a la menos 3. Y pues, ¿qué unidades le voy a poner? Pues Kelvin, porque es temperatura. Pero pues al final yo siempre tengo que hacer mi análisis de unidades. Entonces mi análisis de unidad en este caso sería litro entre 1, que es lo que tengo aquí, litro entre 1, y acá abajo me quedaría en el denominador litro entre Kelvin. Extremos por extremos me queda litro por Kelvin entre litro, y entonces haciendo el análisis litro entre litro me va a dar 1, y entonces las unidades de la temperatura 2 van a estar dadas en Kelvin. ¿Ok? Y ese sería otro camino de resolución de este problema. Por eso es que en el índice sea la invitación de que calcularan la constante de proporcionalidad para que los que quisieran ir por ese camino también pudieran ir y resolver el inciso A. ¿Ok? ¿Les Sí, gusta? profe. ¿Les gusta esta manera de visualizar los problemas? Sí les estoy como transmitiendo los diferentes caminos, formas y posibilidades. Sí, Sí, profe, porque se relaciona todo lo que hemos visto. Ok. Entonces, con que ustedes hagan un camino, está bien. ¿Ok? Pero pues, por eso les digo que luego cuando pues, el mismo resultado, todos y mismo camino, pues sí entro en duda. Ahora comprenden mi suspicacia de que digo, ¿a poco todos pensaron exactamente lo mismo? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer otro problema, ¿les parece? Profe, ¿podría poner tantito el enunciado del problema que acabamos de hacer, por favor? A ver, acá está. ¿Este? Sí, listo. Gracias. Okay. Ah, fíjense, me faltó en la constante de proporcionalidad, nos la pidieron en unidades del sistema internacional. Fíjense, no había leído eso, pero sí lo vamos a hacer porque si no en la serie, luego como yo lo califico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo paso a unidades del sistema internacional? La temperatura ya cumple, en el volumen no cumple. ¿Qué hago para pasarlo a unidades del sistema internacional? Puedo poner un factor de conversión. ¿Cuál pongo? Metros cúbicos, litros. ¿Cuál es el factor de conversión entre ellos? ¿Un metro cúbico es igual a 1000 litros? Ujú. ¿De acuerdo? Y aquí le pongo 1, y eso el resultado pues me queda, que sería, pues, bueno, la magnitud, 8.036, esa es igualita, y lo que va a cambiar pues es, ahora en vez de ser por 10 a la menos 3, va a ser por 10 a la menos 6, y metros cúbicos sobre Kelvin. Y esta debería ser la respuesta para ese inciso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, y como siempre les digo, si dice específicamente una unidad, pues hay que expresarlo en esa unidad. Si no dice, me puedo tomar libertades. Bueno, a ver, ahora, tercer problema que propongo que resolvamos. Dice, ¿cuál es la densidad en gramos entre litro y libras sobre pie cúbico del hexafluoruro de uranio a 779 milímetros de mercurio y 62 Celsius? Inciso B, determina la masa del gas en miligramos presente en 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 62 Celsius. Inciso C, si el gas es calentado a presión constante, determine la densidad en kilogramos sobre metro cúbico del gas a 150 Celsius. Ok, entonces, de entrada, ¿qué propiedad me están dando en el problema? O me están pidiendo en el problema más bien. la presión y la temperatura. La presión y la temperatura, ok. Entonces me están dando presión y temperatura. Aquí están, ¿no? Estas dos, ahí están. Ahora, ¿qué propiedad me están pidiendo calcular? La densidad. La densidad. Eso quiere decir que de entre todas las ecuaciones que tengo que buscar, tengo que ir a una donde esté la densidad presente.
¿ok? ¿Qué ecuación de la densidad me sería útil para este caso? Ahí hay dos opciones, una con cambio de estado y una sin cambio de estado. Para el inciso A, ¿les están pidiendo un cambio de estado? No. No. Les están pidiendo que en unas condiciones determinen la densidad. Entonces, ¿qué ecuación me conviene a mí ocupar para el inciso A? A ver, La díctenmela. presión es igual a densidad por R por T entre M. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, se dan cuenta cómo la selección de la ecuación, pues ya como que va tomando más sentido. No, no es que sean tantas. Ahora, entonces vamos a replantearnos qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. A ver, ¿conozco la presión en el inciso A? Sí, Sí. ¿La densidad? no, No, porque es lo que tengo que calcular. ¿La constante R? sí, ¿La temperatura? sí. ¿Sí? ¿Y la masa molecular? Se puede La determinar, podemos ¿no? calcular. Ok, no la conozco como un dato directo, pero la puedo calcular. Entonces le voy a poner palomita, pero ¿cómo entonces calculo la masa molecular del compuesto? Conociendo la masa molar de cada uno de los elementos que componen a dicho compuesto, valga la redundancia, y Ajá. después ya calculándola a través de ese dato. Ok, primero pues vamos a escribir la fórmula química, ¿les parece? Sí, ¿Cuál sería? ¿Qué escribo? UF6, Ok, entonces sería hexafluoruro de uranio, así. Ahora sí, ya con esa información, la masa molecular del hexafluoruro de uranio, ¿cuánto es? A ver, calcúlenla con su tabla periódica en la mano. $352.02 gramos sobre mol. Ok, muy bien. Entonces ahora sí voy a despejar la densidad. ¿Cómo me queda despejada la densidad de la ecuación que me dictaron? Sería PM entre RT igual a densidad. Ok, presión. Y déjame ponerle aquí el puntito por masa molecular entre RT. Digo, alguna vez no la puse con puntito y ya alguien pensó que había escrito peso molecular. Pero no, es el producto presión por masa molecular. Y no le digo nunca peso molecular porque los maestros de física se enojan, ¿no? Maestros de física, es masa molecular, no peso molecular, porque el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, por eso le digo masa molecular. Pero bueno, puntito aquí porque no falta alguien despistado y que diga, arriba puso peso molecular entre RT, y pues nunca les van a dar las unidades, ¿no? Bueno, entonces, vamos a calcular la densidad. ¿En qué unidades quieren que calculemos la densidad? Bueno, la densidad la necesitamos calcular en gramos sobre litro y libra sobre pie cúbico. Entonces, no tenemos una constante R que tenga esas unidades. ¿Ok? Entonces, pues aquí hay dos sopas, o la calculamos en sistema internacional o la calculamos con la constante R que tiene atmósfera por litro. Ahora sí que la que elijamos, cualquiera de los dos caminos que elijamos, tenemos que transformar estas unidades, ¿no? Porque pues el de presión ni está en sistema internacional ni tampoco está en atmósferas. Entonces, cualquiera de los dos caminos conllevará a hacer conversiones de unidades. ¿Cuál quieren? ¿Qué R quieren que ocupemos? Creo que es lo primero que tenemos que elegir, la R. La de 8. La de 0.082. La primera, ¿no? Porque es que la otra está en unidades de atmósfera por litro y luego hay que hacer la conversión y al final nos saldría como un relajo hacer la conversión. Ok, entonces la de 8.314. Vale. Entonces, como está en Pascal, díganme cuánto equivale 779 milímetros de mercurio en Pascal. ¿Qué tengo que hacer para transformar esa unidad? ¿Qué factor de conversión pongo? Profe, Sería, perdón, una pregunta. Dígame. Hay varias constantes, ¿no? Dependiendo de las unidades. Ujú.
Entonces ahí se podría ocupar, por ejemplo, una constante que directamente nos involucre en los miligramos de mercurio. Sí, sí, sí podría, pero por ejemplo, si en el examen usted no la tiene Ok. y en el examen estamos en el salón de clases, Me salgo al baño y ya, regreso. bueno, sí puede ser una opción. Pero está de acuerdo que las dos que yo les pedí que nos supiéramos, pues es 0.082 litros atmósfera mol Kelvin o la de 8.314 pascal por metro cúbico mol Kelvin. Entonces, bueno, ya sabiéndonos dos, bueno, ya estamos del otro lado. Pero por eso mi recomendación es de que pues si ustedes tienen más constantes R, pues anótenlas ahí en su ecuacionario. Pero a lo mejor no necesariamente es la que necesitan, pues mejor adapten las unidades a una constante R que conozcamos, ¿no? Cualquiera de los dos caminos es correcto, ¿eh? También, ¿vale? Entonces, acá dijeron que la constante R con Pascal metro cúbico mol Kelvin. A ver, entonces, 779 milímetros de mercurio, ¿cómo la transformo a Pascal? En una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio y luego esto se multiplica por 101.325 pascales entre una atmósfera. Ok. ¿Puedo escribir así directamente el factor de conversión? Sí, ¿No? Porque tanto el numerador como el denominador tienen la misma equivalencia a una atmósfera. Entonces, en un mismo paso, hago las dos cosas. Entonces, milímetro de mercurio entre un milímetro de mercurio, pues se va a hacer 1 y me va a quedar esto en Pascal. A ver, díganme el valor que les da en Pascal. ciento, ay, güey, 133.411.25. A ver, entonces 100. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿100 qué? 133.411. Ajá. Así, Pascal. Ok. Entonces lo voy a poner acá arriba. Tiene 133. punto 25. Ah, ok. ¿Así está bien? ¿O? Sí, con punto 25 lo vamos a poner. Entonces déjame ponerle acá abajo el punto 25. Ok, entonces arriba ya multiplicamos por eso. Ahora tenemos 352 gramos sobre mol. Ah, espere, no me deja. Voy a borrar. 133. Ah, me Ah, equivoqué, era lo profe. mismo. ¿Se equivocó? A ver, dígame. No tengo yo el valor así, yo en Pascal, ¿eh? A mí Ah, me sí. dio 103.858.12. Ok, 103,000. Ajá, 858.12. Ajá, punto 12 Pascal. Ujú. Ok, muy bien. Sí, por eso necesitamos siempre que alguien nos esté corroborando, ¿no? Y nos esté echando la... Entonces sería 103,858.12 Pascal. Y esto lo voy a multiplicar por la masa molecular que me dieron arriba, 352.02 gramos sobre mol. Esto lo voy a dividir ahora entre el valor de R. El valor de R es 8.314 Pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. ¿Y qué temperatura me tocaría? $335.75 Kelvin. 335.15. Sí, punto 15, disculpe, me equivoqué yo. Sí, ¿verdad? Punto 15 Kelvin. Ajá. Ahora sí, ¿cuánto me da todo este resultado?
Me dio 13.120.74. 13.120.70. Bueno, me dio 75. Sí, es que me dio 74.6, pero no redondeé. Ajá. Pero sí es 75. Ok, ¿qué unidades? Bueno, para no adivinarlas, pues vamos a hacer el análisis dimensional. Bueno, perdón, el análisis de unidades. ¿Ok? Entonces, las unidades que nos tocarían aquí serían en el numerador, me queda pascal por gramo entre mol. Profe, en la constante R es 8.314, ¿verdad? Ujú. Ok. Ok, entonces aquí sería pascal por gramo entre mol y en el denominador me quedaría pascal por metro cúbico por Kelvin entre mol por Kelvin. ¿Están de acuerdo? Aquí sería pascal, metro cúbico, Kelvin entre mol, Kelvin. ¿Sí? Extremos por extremos y medios por medios, ¿qué me va a dar? Me va a quedar pascal, gramo, mol por Kelvin. Entre pascal, metro cúbico, mol, Kelvin. Esperen, ahí está ya. Mol, Kelvin. ¿Quién sabe qué hizo? Esperen. No sé por qué me movió todo. Esperen, déjame ver si me lo regresa. Esperen, se pasmó. Las unidades serían gramos sobre metro cúbico, ¿no? Gramos sobre metro cúbico. Ajá. Pero déjenme. Esto me lo movió del lugar. Miren, ahora sí me lo deja mover. A ver. Nomás déjenme terminar de escribir. Que les digo que se pasmó. Marco me dice que le da la densidad 12.000. No, Marco. A mí sí me dio 13.000, ¿eh? ¿Qué valor de temperatura pusiste? ¿No pusiste No, aquí vi un error en 353? la masa molar que puse yo. Ok. Me equivoqué, los puse al revés. Ya. Sí, porque fíjate que ahora sí lo hice. Ay, es que no quiere moverlo. Hoy no quiere mover esto. Lo pegó abajo. No. Ok, Saman, sí te varía un poco, pero digamos que estás dentro del el error, ¿no? ¿Te acuerdan que en Moodle tenemos, pues, allí la posibilidad, ¿no? De tener diferentes, pues, valores, sobre todo en Pascal, que son números muy grandes, allá sí podemos tener, pues, diferentes valores, ¿no? No pasa nada. ¿Quién sabe qué hizo? Ya, dejó ahí pasmada ya mi... A ver, mejor lo voy a borrar. Es más fácil. A ver, entonces sería Pascal por gramo por mol Kelvin entre Pascal por metro cúbico por mol Kelvin. Esto me da unidad de gramos sobre metro cúbico porque pues todas las demás unidades se van a hacer 1 cuando haga el análisis, ¿no? Pero me lo piden en gramos sobre litro. Entonces, ¿qué hago con ese valor que obtuvimos para calcularlo en gramos sobre litro, que es lo que nos están pidiendo? Igual factor de conversión. Un factor de conversión. Entonces, ¿qué factor de conversión me recomiendan para que yo pueda tener la densidad en gramos sobre litro? Pues igual que un metro cúbico son 1.000 litros. Exactamente. Entonces, esto sería gramos sobre metro cúbico. Entonces, un metro cúbico tiene 1.000 litros. Metro cúbico con metro cúbico se hace 1. Y aquí me va a quedar
Bueno, si es entre 1000 S, pues sería 13.12 gramos sobre litro. Y este sería el primer valor. Ok, ahora el segundo. Me lo piden en libras, libras sobre pie cúbico. A ver, díganme cuánto les da el valor en libras sobre pie cúbico. Ustedes a ver con sus factores de conversión. Allí hay varias opciones, ¿no? ¿Cuánto les da eso en libras sobre pie cúbico? ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.82. A mí también, 0.823. 0.823 le dio. Bueno, bueno, Sí, ok. Bien, entonces ya tenemos el inciso A. Ahora vámonos al inciso B. El inciso B, si recordamos, nos pide la masa que está contenida en un volumen en específico, creo que era 5 por 10 a la menos 3, acá está. Entonces, inciso A ya está. Inciso B dice, determina la masa del gas en miligramos que se tiene contenido en 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 62 Celsius. ¿Ok? ¿Qué ecuación van a ocupar en este caso? Ahí hay dos opciones. La primera tiene que ver con la definición de la densidad y la segunda con la ecuación del gas ideal. Creo que la más fácil es con la definición de densidad. ¿Cómo se define la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, aquí me están pidiendo a la misma temperatura que en el inciso A, 62 Celsius. Eso quiere decir que yo conozco el valor de la densidad y conozco el valor del volumen porque me lo están dando en el problema. Entonces, yo de ahí podría despejar a la masa. ¿Estamos de acuerdo? Yo conozco la densidad, conozco el volumen, no conozco la masa. Entonces, yo con esta expresión puedo calcular la masa. De aquí me quedaría que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Dicho de otra manera, pues la densidad, vamos a ocupar, si quieren, la respuesta que obtuvimos en metros cúbicos, porque el valor nos lo están dando en metros cúbicos, ¿no? El volumen. Entonces la densidad tiene un valor de 13.120.75 gramos sobre metro cúbico, que fue lo que obtuvimos en la primera parte del inciso A, y lo voy a multiplicar por el 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que es lo que me dan en el problema. ¿Están de acuerdo que este es dato, no? El volumen. 5 por 10 a la menos 3, aquí está. 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y fíjense cómo la temperatura es la misma que por eso puedo ocupar la densidad del inciso A. Si la temperatura fuese diferente, pues la densidad no podría tener el mismo valor. De hecho, la densidad es función de la temperatura y eso ustedes lo saben muy bien. Entonces, pues de ahí yo voy a despejar al volumen y ocupando la misma densidad del inciso A. Entonces me quedaría esta operación. ¿Cuánto les da? Metro cúbico entre metro cúbico se va a hacer 1. ¿Y cuánto les da entonces la masa? 65.60. 65.60 gramos. Pero a mí me la están pidiendo en miligramos. ¿Qué hago para pasarlo a miligramos? ¿Qué factor de conversión conozco?
Por ejemplo, yo el que me sé, 1 miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Si se fijan, escribí lo mismo arriba que abajo. Significa por 10 a la menos 3. Escribí exactamente lo mismo. ¿Cuánto les da eso en miligramos ahora sí? $65,603.75. Ok. 65,000. A ver, déjame escribirlo. Punto. No, 65,000, perdón. Coma. 600, ¿qué me dijo? ¿3? Sí, .75. Con 75 miligramos. Y ahí está la respuesta que me pidieron. La masa en miligramos. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es que usted, como tenía el número en la calculadora, pues de ahí lo dividió y pues ya le dio hasta con decimales, ¿no? Por eso. Pero bueno, si hubieran puesto 65,600, el Moodle se los pondría bien, ¿no? Porque ahí el porcentaje de error está incluido. Bueno, ahora vamos al inciso C. Si el gas es calentado a presión constante, fíjense cómo aquí ya me están dando una condición, determina la densidad en kilogramos sobre metro cúbico del gas a 150 Celsius. ¿Ok? Si me dicen que algo ocurrió a presión constante, quiere decir que hubo un cambio de estado. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ecuación nosotros conocemos para la densidad que relacione diferentes estados? R entre M igual a presión 1 entre ρ1 por T1 igual a presión 2 entre ρ2 por T2. Ok, R entre M es igual, ¿cómo me dijo aquí? ¿Rho1? Sí, no, presión 1, ¿no? Ah, no, pero se simplifica la presión. No, bueno, dígame la ecuación así como aparece, como la vi. Presión 1 entre ρ1 por T1. Ajá, y esto es igual a la presión en el estado 2, Rho2, temperatura 2. ¿Ok? Entonces yo me voy a quedar solo con este pedazo que está acá. R entre M ahorita no me importa porque son constantes, ¿no? Yo me tengo que quedar con lo que relaciona a los estados. Ahora, el problema dice que el proceso es a presión constante. Eso quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 2. De tal suerte que si yo tomo esto en consideración, pues las presiones, pues como bien decía usted, pueden, bueno, si una la pasamos dividiendo del otro lado, pues entonces se van a cancelar, ¿no? Va a quedar así. De tal suerte. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? 1 entre ρ1 por T1 es igual a 1 entre ρ2 por T2. Escrito de otra manera, si yo paso multiplicando cada uno de estos al otro lado, me va a quedar que ρ2 por temperatura 2 es igual a ρ1 por temperatura 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué me están pidiendo en el problema? Me están pidiendo la densidad en el estado 2. ¿No? Me dicen, ¿cuál es la densidad que habría en el estado 2 si la temperatura aquí fuera 150 Celsius? Yo conozco la ρ1, pero ¿a qué temperatura yo conozco la ρ1? Vámonos al problema. ¿Qué temperatura decía el problema que era el valor de densidad que me daba? ¿Alguien se acuerda? $62 Celsius, ¿no? Ahí está. Entonces, yo conozco la ρ1, pero a una temperatura de 62 Celsius. Ok, pero entonces quiere decir que yo conozco las temperaturas, conozco la densidad. Entonces puedo despejar de ahí a la densidad 2, ¿están de acuerdo? Sin ningún problema. ¿Cómo me queda despejada la densidad 2? Densidad 1, temperatura 1 sobre temperatura 2.
Ok, Rho2 es igual a Rho1 por T1 entre T2. Ok, Rho1, ¿cuál quieren que ocupemos? Me la piden en kilogramos sobre metro cúbico. Ok, creo que ahí nos conviene ocupar la densidad de gramos entre litro. Ok, voy a ocupar esta, 13.121 gramos entre litro. ¿Por qué me conviene ocupar la de gramos sobre litro? Seguro les enseñaron eso en la química general. Gramos sobre litro es equivalente a kilogramos sobre metro cúbico. No sé si se acuerdan de eso. Sí. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿cuánto es el valor? 13.121, ¿no? Es lo que nos salió. ¿Sí era 121 aquí? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está, 13.12. Ay, esperen, ya se trabó otra vez. A ver, entonces 13.12. Ahí está, 13.121. Aquí sería gramos sobre litro. Y lo voy a multiplicar por T1. ¿Cuánto vale T1? 62 Celsius en Kelvin. Me habían dicho que era 335.15 Kelvin. Y ahora, ¿cuánto vale 150 Celsius en Kelvin? Sería 150 más 273.15. Eso es 423.15. ¿Sí, no? Sí. Sí. Entonces, si yo hago eso, entonces acá me va a quedar de entrada Kelvin entre Kelvin se va a hacer 1 y me va a quedar únicamente las unidades de gramo entre litro. ¿Ok? Ahora, ¿qué un número les da? $10.39. ¿10? Ajá. 10.39 kilogramos. Bueno, déjenme ponerle ahí gramos sobre litro. Y esto habría que pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico porque es lo que nos están pidiendo. Entonces, 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Y acá 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, por eso decía que es equivalente, porque cuando uno hace los factores de conversión, por ejemplo, aquí gramo con gramo se hace 1, litro con litro se hace 1, queda kilogramo sobre metro cúbico las unidades, pero entre 1000, pues da 1, por tanto el resultado de 10.39 es en gramos sobre litro, es equivalente a 10.39 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la densidad, nuestra respuesta aquí sería la densidad 2 es igual a 10.39 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y con eso pues ya cumplimos todos los incisos de este problema. ¿Les gustó este problema? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿hay alguien en el chat? Perfecto, dice Karime que sí le gustó. Muy bien. Bueno, entonces vamos a parar acá este video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.